Bueno, Tommy, empecemos por algo que me contaste cuando nos conocimos. Sí, vos sos un emprendedor, pero desde la primera charla que tuvimos yo me acuerdo que me dijiste, yo pasé por distintas etapas. Tuve una etapa más intrapreneur, tuve otra más emprendedora. En un momento me replanteé volver a la relación de dependencia. Y acá, bueno, conocimos la historia de ese que tuvo su curso, pero me gustaría que hablemos más de aquellos que empiezan como entrepreneurs o que tal vez tienen pensado hacer su camino dentro de una compañía. ¿Cómo fue esa etapa para vos? Bien, a ver, recién X hablaba de la diversidad de carreras y de caminos. Yo la verdad que mi carrera en sí mismo tuvo un montón de momentos muy diferentes y de caminos muy diferentes. Yo sí siempre fui de ponerme objetivo antes de empezar una etapa y por suerte en cada etapa lo pude ir logrando, ¿no? Entonces tuve una primera etapa en términos de carrera en lo que es servicio financiero. Yo estaba estudié administración, después hice una maestría en políticas públicas, de curioso. Creo que gran parte de mi camino está marcado por la curiosidad y las ganas de hacer. Entonces, tenía mucha curiosidad por lo que es el mercado de capitales, entonces empecé a trabajar en una agencia de servicios financieros, me capacité mucho en mercado de capitales, quería trabajar en el exterior. Terminé trabajando en San Pablo con esa agencia de noticias, con Reuters. Después de eso, como al momento de terminar esa etapa en la corporación, quería vender, o sea, quería mostrarnos, sabía que era muy importante en términos de desarrollo profesional el vender. Quería estar también o entender cómo funciona la cocina de la corpo, de la multi. Entonces, desde ese lado, entré a trabajar en una consultora internacional en donde tenía responsabilidad de venta, fui creciendo, tuve una unidad de negocios que se creó acá en Argentina, enfocado en lo que es alta dirección. Me tocó o tuve la posibilidad de liderar eso. Ahí estamos hablando de una segunda carrera, o sea, en esto de diversidad y de diferentes momentos. Pasé de servicios financieros en Brasil a de golpe estar acá en Argentina nuevamente en lo que es más consultoría y ventas. Y después la última etapa, llegó un momento en donde ya había llegado a aprender todo lo que me interesaba, o esta curiosidad como que ya estaba llegando a tope en términos de cosas nuevas. Y me dieron muchas ganas, o empecé a tener esta necesidad de emprender por un lado y también de poder meterme en el mundo de la tecnología, que veía que estaban pasando un montón de cosas, un montón de proyectos nuevos que nacían, que no los conocía. Entonces fue entrar en el mundo emprendedor de la mano de Aperto, el proyecto que cerramos hasta hace poco. Y también, o sea, desde un lugar de co-founder pudimos armar un muy lindo camino y bueno, mucho aprendizaje de ese lado. Pero digo, momentos y etapas marcadamente muy diferentes como emprendedor, emprendiendo dentro de una corpo o viajando dentro de una corpo o con diferentes mercados, ¿no? Bueno, varias veces me nombraste la curiosidad. Quiero saber qué papel jugó en tu desarrollo y en tu crecimiento. ¿Cómo la curiosidad te iba llevando de un lado a otro o a explorar nuevos caminos? Y esto termina siendo como el motor. Creo que todos tenemos un determinado nivel de curiosidad. Yo tengo uno bastante grande. Entonces termina siendo, en términos de esto, ¿no? Lo que decís, el motor, la curiosidad terminó siendo el motor que me hizo también disfrutar mucho cada una de las etapas. O sea, fueron etapas muy distintas y cada una la pude disfrutar mucho porque me saciaba esa curiosidad y obviamente ninguna etapa en términos de saciar esa curiosidad fue similar a la última etapa en lo que es el mundo de tecnología o emprendiendo, en donde constantemente van surgiendo cosas nuevas o temas nuevos en los cuales meterse de cero. ¿Y cuándo fue que pensaste en de repente tener algo tuyo y dijiste, creo que ya estoy como para probar algo y no es dentro de una compañía? ¿Qué era lo que ya no te daba la empresa? Realmente, las ganas de como ser yo el que tome las decisiones. Me pasaba mucho en las corporaciones, por más que estaba dentro de o sea, tenía libertad de decidir cosas,
quería ser el que tomara la decisión final de un montón de las direcciones del negocio, ¿no? ¿Y cómo se dio esto de, bueno, voy a fundar mi propia compañía? ¿Y cómo surge Aperto? Bueno, ahí desde ese lado fue primero conocer a la gente, o sea, conocer a los socios, después el encontrar el qué, ¿no? Mis socios venían de tener una software factory, entonces la parte técnica la tenían desarrollada. Yo con uno de ellos había trabajado varios años juntos anteriormente. Y la verdad que cuando nos juntamos en una mesa a hablar, yo venía con esto muy latente, ¿no? De emprender, de conocer el mundo de tecnología, entonces también lo busqué y lo forcé y lo generé. Vi una complementariedad tremenda. O sea, tenía desde el perfil más creativo, innovador, el perfil más de agachar la cabeza y darle para adelante. O sea, éramos cuatro y una complementariedad total entre los cuatro, que fue donde dijimos claramente, acá hay algo, vamos a darle para adelante y en definitiva sobre la marcha ir encontrando el qué, ¿no? Entonces, primero vino el equipo y después vino Aperto como compañía, digamos, el producto, el servicio. Contanos un poco de eso. Primero en esto de por qué el equipo, y creo que la idea hoy, como decía al principio, es poder compartir aprendizajes o cosas que uno fue conociendo. Creo que al momento de empezar o de pensar en hacer algo nuevo, ver esto en términos de equipo, no solo la complementariedad, sino también gente que quiera lo mismo. O sea, conocí un montón de proyectos en donde el no querer lo mismo terminó haciendo que empresas con mucho potencial no terminaran creciendo, prosperando, avanzando, porque hay un montón de momentos en donde uno tiene que elegir y tenés un montón de caminos que se van abriendo a lo largo del camino, y si en última instancia estás codo a codo con gente capaz, con gente con buena fe y con gente que quiere lo mismo, muchas de las decisiones se hacen fáciles, ¿no? O sea, se terminan resolviendo muy diferente a cuando hay alguna de esas patas que no están sobre la mesa, ¿no? Cuando uno tiene codo a codo a alguien que no está con el mismo nivel de compromiso, con el mismo nivel de ambición, con el mismo nivel de códigos o formas de trabajo, eso muchas veces rompe las empresas, ¿no? Entonces digo, por eso también el empezar desde ahí, ¿no? Y creo que al momento de pensar en hacer algo nuevo, creo que es lo prioritario. Después el cómo apareció o cómo surge Aperto teníamos ganas de hacer algo, de hacer un producto, y ahí yo era el único porteño del equipo, mis socios de Venado Tuerto, una pequeña ciudad aquí en Argentina, y lo que vimos fue una oportunidad de poder llevar tecnología a las ciudades más alejadas, ¿no? A las ciudades más chicas. Nosotros empezamos con algunos MVPs, prototipos en ciudades tipo Pergamino, Venado Tuerto, Junín, zona núcleo. Llegó un momento en donde fuimos evolucionando, se fueron sumando fondos de inversión al proyecto y tuvimos que empezar a forzarnos a empezar a pensar a escala más grande, o sea, a no pensar únicamente en Argentina, sino en pensar en otros países también. Y ahí el mercado que elegimos o donde vimos una cantidad enorme de ciudades chicas y también un mercado que estaba muy dinámico fue México. Ahí para ir a México, en esto de ir encontrando el qué, si bien ya veníamos con nuestro recorrido, en México encontramos un modelo de negocios que veíamos que hacía mucho fit con ese mercado, que era el de social selling. Básicamente social selling es la venta de productos de consumo masivo a través de revendedores. ¿Está bien? Revendedores que en estas ciudades más alejadas nos ayudaban a captar al usuario que estaba en el mundo offline o que no estaba tan habituado a usar aplicaciones, y nos ayudaba también a hacerle llegar el producto, o sea, hacer la logística, ¿no? Desde ese lado, bueno, por suerte en México empezó a andar muy bien el producto. Es un negocio de distribución donde tenés que tener mucha infraestructura, mucho capital de trabajo, o sea, mucho producto en un depósito inmovilizado. Entonces son tipos de proyectos que necesitan mucha inversión. Entonces ahí es donde los fondos
empiezan a entrar en juego. Nosotros sumamos más de 30 inversores, de los cuales el 80% eran de fuera de Argentina, o sea, de México, Estados Unidos, Asia. Llegamos a armar un equipo de más de 60 personas. Niveles de venta, estuvimos en más de $7 millones anualizados en términos de volumen. Y bueno, después llegamos al tope de lo que podíamos lograr con ese equipo, con esa infraestructura, con ese capital. Después se nos hizo en los últimos 2 años muy difícil el poder conseguir el financiamiento para llevar la compañía al siguiente nivel. Entonces ahí, bueno, nos fuimos a vivir todos a México a mitad de camino, como que hubo un montón de cosas ahí en el medio, pero con la compañía llegó hasta ese nivel y no pudimos después de eso poder ganar la escala que buscábamos, ¿no? Excelente, Tommy. ¿Y qué fue lo que les impidió, ahora viéndolo en retrospectiva, ¿no? ¿Qué fue lo que les impidió en ese momento llegar a pasar al próximo nivel? ¿O llegar a que les dieran lo que necesitaban, el capital? No, es un negocio, o sea, en sí el negocio necesita mucho capital, o sea, estamos hablando de varios millones de dólares para poder lograr una escala nacional, ¿no? Entonces, desde ese lado, los últimos años principalmente, esto es así, lo que es el Venture Capital hay momentos de upside en donde es más fácil acceder al capital, momentos en donde es más difícil, y este tipo de proyectos muy intensos en necesidad de capital, la verdad que están muy sujetos a esos vaivenes del mercado. Entonces hay momentos donde tal vez proyectos de inteligencia artificial tiene su momento hoy, hubo momentos de cripto, momentos de diferentes tendencias. La verdad es que proyectos de alta necesidad de capital, de trabajo y de mano intensa, digamos, su momento pasó y muy difícilmente vuelva en el corto o mediano plazo, ¿no? Por ahí reformulo un poco la pregunta. También, ¿vos pensás que tuvo que ver con el proyecto en sí o que ustedes podrían haber hecho algo diferente en ese momento? No, creo que tiene más que ver con la raíz del proyecto. O sea, es un proyecto, la compañía llegó a estar valuada en $40 millones. Es una compañía que nadie dudaba que la compañía podía llegar a valer 2, 3, 4 billions. Nadie. Son proyectos en donde hay que inyectarle mucho capital, mucho capital. Entonces, desde ese lugar ya desde la raíz del proyecto es la necesidad de levantar mucho capital y mucho financiamiento estuvo siempre. Entonces, desde ese lugar, pata clave para lograr todo el camino, ¿no? Y hoy, pensando en este escenario, ¿qué le dirías? Tal vez hay alguien en el público que tiene una idea y uno cuando la piensa, bueno, está tan a priori, estamos hablando de previo a una validación de un MVP o de lo que sea, una idea que parece brillante. Obviamente no hay un product market fit todavía, como bien decía Ezequiel. ¿Qué le dirías? ¿Qué variables tendría que considerar ese emprendedor a la hora de pensar en llevar esta idea a la realidad? Bien, nosotros éramos muy buenos armando MVPs, saliendo a la cancha rápido y realmente después pudiendo escalar, pero la verdad es que tiene un costo el validar en campo, ¿no? O sea, el hacer. Entonces, muchos de esos pivots que fuimos teniendo, yo creo que con un buen tiempo de sentarse, hacer el análisis, sin hacerlo por demás, pero sí hacer ese análisis, hablar con gente. La verdad que la gente es mucho más receptiva que lo que uno piensa. Entonces, de golpe uno puede dar con 10 especialistas de un determinado mercado y si está bien armado el mensaje, 2 o 3 van a responder. Y esas 2 o 3 personas con mucha experiencia o que conocen bien el nicho, te ayudan mucho con info. Entonces, en ese momento de iteración o de validación, hablar con gente, no solo emprendedores, que siempre está buenísimo hablar con gente que emprendió, porque hay un montón de cosas que cualquier tipo de emprendimiento vive, sino también con gente especialista en el nicho. O sea, vos hablas con gente del mundo corporativo, y lo digo habiendo estado de ese lado en alguna etapa de mi vida. Está buenísimo que te escriban consultándote por lo que vos sabés, y hay mucha gente que responde y te allana el camino, porque te dice, ojo con los márgenes, ojo con la distribución, ojo con tal producto, y la verdad que sirve mucho.
Y acá me pongo el gorro de psicóloga, un poco el sombrero. ¿Crees que los emprendedores somos receptivos a ese feedback o muchas veces no queremos escuchar? Porque puede haber un par de heridas narcisistas en el medio. Bueno, yo creo que son las cosas que terminan marcando el éxito del emprendedor y el emprendimiento en sí mismo. O sea, vos tenés alertas y gente que sabe de algún determinado tema más que vos y te levanta las alertas, está en vos tomarlos o no tomarlos. Me ha pasado y muchas veces yo he enfrascado con lo que yo creía y lo que creía que iba a pasar, pero la verdad es que después está qué tomás, qué te quedás y hasta dónde, pero mi sugerencia es ¿Te escuchar. acordás? ¿Te acordás de algún consejo, de algún feedback que no hayas escuchado y que hoy decís, vos, lo Bueno, tendría que haber escuchado? nos pasó, uniéndolo con la pregunta anterior, en nuestro modelo, en el de social selling, había una compañía, el líder, una compañía china que era como la que creó el modelo, ¿no? Hans Tang, el principal inversor de esa compañía en China, agarró y nos planteó y nos dice, bueno, ustedes para hacer lo que están queriendo hacer van a tener que o sumarse a un proyecto que esté en marcha, pero que tenga la capacidad de levantar todo el capital que necesita un proyecto como este para poder, digamos, llevarlo a la práctica en América Latina a escala mínimo nacional en México, ¿no? Nosotros en ese momento fue, vamos a poder hacerlo nosotros, y la verdad es que viéndolo en retrospectiva, este input, aparte no era de alguien menor, o sea, es uno de los tipos, de los inversores más grandes a nivel global, Hashtag. Creo que nos podríamos haber anticipado algunas cosas, ¿no? Le tendrían que haber pagado a ustedes por ese consejo. No, está bien. Y Tommy, ahora me gustaría ir a un punto que tiene que ver es más de tu palo, ¿no? Porque muchas veces hablo con muchos emprendedores y por lo menos lo que yo veo es que se centran mucho en el producto y a veces descuidan un poco lo que es el modelo de negocio. Entonces, ¿qué les dirías vos a estas personas? Por ejemplo, alguien te viene a pitchar su compañía, te dice, tengo un producto que está buenísimo, esto va a funcionar. Bueno, pero ¿cómo lo vas a monetizar? ¿Cómo te vas a capitalizar? ¿Cómo llegas a los inversores? Porque digo, uno se puede bootstrapear hasta cierto punto. Eso, un poco larga la pregunta. Bueno, acá hago el chivo a Novolabs, que estaban ahí auspiciando el evento. Seguramente que conocen más que yo en este sentido, pero la verdad que en términos de compañías en etapas avanzadas, la verdad que no conozco a nadie que esté enamorado del producto. O sea, no me suena haber conocido un Fuerte. emprendedor o un emprendimiento en donde estén enamorados del producto, ¿no? Entonces, modelo de negocio mata producto, ¿con qué nos quedamos? Sí, el crear valor, el modelo de negocios, obviamente, todo eso creo que termina matando al producto. El producto, en definitiva, lo digo como persona no técnica, ¿no? Que eso vale, pero creo que en definitiva el producto va variando también, van pasando los años, van pasando las tecnologías, entonces muchas veces está el temor a que te roben la idea o que te copien el producto. Creo que la ejecución, o sea, el plan de negocios y la ejecución se lo comen al producto. Es interesante porque mucha gente creo que no quiere escuchar esto, pero también es una realidad, o por lo menos así lo veo yo. Y bueno, vos me lo estás validando un poco, habiendo pasado por la experiencia. Obviamente que cada experiencia es única, pero está bueno hablarlo con gente que por ahí hoy está pensando y se centra solamente en resolver una problemática de la humanidad o en generar un producto que sea espectacular, que obviamente hay que tener todo eso, pero también hay que pensar que uno no está armando una ONG, creo, ¿no? Así que bueno, me encantaría también que hablemos un poco de consejos a emprendedores, que lo venimos hablando un poquito, pero quiero hablar de cosas que hayan salido específicamente mal, que vos te acuerdes. Cosas que digas, che, yo esto no lo puedo volver a hacer. No lo puedo volver a hacer yo, no lo puede hacer nadie que esté hoy emprendiendo en el mundo en el que vivimos. ¿Algún consejo? Lo he pensado, o sea, desde ese lugar. La verdad que algunas de las cosas las fui diciendo recién.
si querés, de errores o de cosas que cambiaría. Yo creo que nosotros confiamos poco en nuestro criterio al momento de armar equipo. A mí, o muchas veces le echás manos a los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que en esto de terminar de armar el equipo, yo recomendaría al momento de buscar co-founders, esto de ver gente que sea capaz o que uno confíe mucho en su capacidad, en la buena fe y en los mismos niveles de compromiso, ¿no? Después de eso, al momento de armar equipo, siempre, creo yo, es mejor ser pocos, pero de gente que mantenga esa misma línea, de gente que uno le genere cosas diferentes, intelectualmente lo desafíe, tenga un nivel alto de compromiso, que echarle manos a los problemas, ¿no? Escuchaba a un founder de otra empresa, decía, acá en Latinoamérica somos muy de contratar o sumar gente a los equipos para, bueno, resolver cosas que están faltando. Y la verdad que con el correr de los años, digo, al revés, siento que mucho mejor ser pocos y eso te obliga a dejar de hacer las cosas que no son imprescindibles y a mantener los niveles de compromiso, de motivación muy cercanos, muy buenos. Y eso también termina haciendo que sea más fácil contratar y sumar gente nueva y todo. Nosotros muchas veces nos pasó de esto, de tratar de tapar con manos cosas o problemas operativos o de traer gente con pergamino, pensando que la gente, porque venía de Uber, de Rappi, de Mercado Libre, nos iba a traer la solución a algo o el proceso que nos estaba faltando. Y nunca fue así. O sea, los perfiles que sí nos terminaron resolviendo cosas eran perfiles con los niveles de compromiso, con la gana de aprender, con un vuelo intelectual tremendo y los procesos, en definitiva, principalmente en etapa temprana, te los da la gente, o sea, te los da la gente en sí mismo, vengan de donde vengan. Ya después en estadios más avanzados, ya cuando empezás a tener clara la propuesta de valor y qué es lo que hay que hacer, bueno, ya ahí sí el especialista o el que viene de una compañía con buenas prácticas te da mucho. Pero entonces, resumiendo la pregunta, es armado de equipo desde co-founder hasta después, todo lo que sería founding team o posteriores, trataría de mantener esa misma esencia lo máximo que se pueda. Lindo desafío, igual. Seguir escalando la cultura. Hay Vos libros sabés muy de eso. interesantes. Sí, sí, sí. Ahí es mi área, esa es mi área de expertise. Y bueno, justamente es un desafío. Y cuando está bien logrado, es un placer. Yo también creo que las compañías están hechas por personas y bueno, eso es lo que hace que la esencia se pueda mantener o no. Bueno, y nos quedan un par de minutitos, ya me estaban pasando acá por la cucaracha, me dicen que queda poco. Ay, me acerqué al micrófono en el final de la entrevista, chicos, ahí me acabo de dar cuenta. Bueno, soy primeriza en esto, sepan entender y gracias por la paciencia. Última pregunta que te voy a hacer, Tommy. La semana pasada estaba en un evento de networking de emprendedores y escuché a un chico muy joven diciendo algo que me llamó mucho la atención y decía que en Latinoamérica, era alemán, pero decía que le gustaba mucho Latinoamérica porque había muchos problemas y eso generaba muchas potenciales soluciones. ¿Crees que nosotros como argentinos estamos en un escenario más propicio y eso nos hace más creativos y resilientes? Desarrolle. Yo creo que nosotros venimos con una gran escuela en esto de adaptarnos. Creo que el argentino destaca cuando empezás a viajar en esto de adaptarnos al ambiente y salir rápido ejecutando. Creo que nos falta, primera persona, la parte de sentar y hacer bien el análisis del estratégico de las diferentes variables que pesan, etcétera. Creo que hay gente de otros países que nos sacan ventaja en eso. Hablando en generalizando, ¿no? Sí creo que acá hay un montón de oportunidades en toda Latinoamérica, tenemos un montón de oportunidades comparado con emprendedores cuando hablas de Estados Unidos, que son mercados de mega nicho, ¿no? O Europa, que también son mercados, digamos, muy competitivos, muy de nicho. Acá hay mucho por hacer. Creo que lo podemos aprovechar, todo lo que tienen ganas o tenemos ganas de crear y de hacer cosas. Realmente tenemos una ventaja en ese sentido,
falta infraestructura, falta ecosistema, faltan un montón de cosas, pero veo que sí hay muchas cosas lindas para emprender y tranquilamente digamos, puntualmente hoy algo que a mí me gusta más desde lo personal, diría, es en todo lo que es biotecnología o deep tech, acá en Argentina creo que se están armando cosas muy interesantes, muy lindas, se está armando un lindo ecosistema también, entonces también ahí como sugerencia es investigar todas estas cosas porque hay muchas empresas de hard tech o de deep tech o de biotech que pueden pensar en ser globales desde acá, desde Argentina, y se están armando ecosistemas muy lindos para aprovechar ese momento, y creo que es como un punto de quiebre en esas industrias. Bárbaro. Bueno, resumiendo, tenemos todas las ganas y por suerte se acaba de crear UTN Labs para fomentar todo este escenario emprendedor. Así que bueno, me pone muy contenta que hayamos terminado con esta pregunta. Tommy, muchísimas gracias, te quiero agradecer y también obviamente viene el regalito, vos no te vas a quedar sin.